Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? Bueno, espero que estén bien, jugando, haciendo cosas creativas. Nosotros estamos haciendo todos los talleres de circo espacial, así que espero que ustedes también. Bueno, y espero que estén cocinando rico. Estoy esperando todavía estamos esperando las fotos de las bolitas de cacao. Así que ahí la pueden subir a la Classroom, así vemos cómo les quedó. Y si tienen alguna consulta, que ya estuve ahí contestando, también la pueden hacer. Bueno, vamos a empezar con nuestra segunda clase de cocina saludable en familia. Hoy vamos a hacer brownie integral. Es un brownie de chocolate, pero va a ser más saludable que si lo hacemos con harina común, blanca, refinada, azúcar refinada, si lo hacemos con leche o con chocolate con leche, bueno, en fin, esta va a ser más saludable. Y ni hablar si la comparamos con los brownies de cajita del supermercado, que esos, bueno, tienen también otras cosas como estabilizantes, emulsionantes, endulzantes, conservantes, todos con antes, que bueno, esta receta no lo va a tener, así que les propongo que hagamos esta más saludable. ¿Cómo estás, Dante? Bien. ¿Bien? ¿Estás preparado para empezar? Bueno, ¿estás concentrado con otra cosa? Sí, con eso. Con eso, con el hilito, con la tirita. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Esto qué es? Acá tenemos, ¿te acordás? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Pero ya lo dije después. No, pero ahora lo tenés que decir, así no se escuchan todos. ¿Esto qué es? Harina integral, azúcar mascabo. Vamos a usar 2 huevos. Esto es chocolate semi amargo. Cuanto más amargo mejor. Recuerden que eso también lo hablamos la clase pasada. Yo se lo puse en la Classroom. Este es 75% cacao. Si encuentran 80% cacao, 90% cacao, bueno, mejor. Pero tiene que ser semi amargo, no amargo del todo. Nueces y vamos a usar ghee. Esto es ghee. ¿Qué es el ghee? ¿Qué es el ghee, Dante? Manteca. Es claro, es manteca clarificada, porque se dice lo que se llama manteca clarificada. Lo que hacemos con el ghee se puede conseguir en dietéticas o en, bueno, estas almacenes saludables que se le dicen ahora, pero también lo podemos hacer en casa. El proceso es sacarle la caseína y la lactosa a la manteca para que justamente sea un superalimento. Yo en la Classroom ahora no les puedo contar todo porque si no mi compañero se me aburre. Entonces vamos a empezar. Pero yo en la Classroom les voy a dar mucha información sobre el ghee y también vamos a hacer un videito de cómo hacer el ghee. Nosotros usamos la manteca Lobos de nuestros amigos, la manteca Lobos para hacer el ghee. Bien, bueno, vamos a empezar porque se me aburre, se me durmió. Se durmió Dante. Ah, no, Dante, mira que empezamos, ¿eh? Bueno, perfecto. Pero hice... ¿Qué? Me dormí porque hice así. No, vamos a despertarse y a cocinar rico. Bueno, bien, vamos a empezar por esto. Lo primero que vamos a hacer, a ver, Dante, dale. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner 75 gramos de ghee, ¿sí? En este tarrito. Vamos a hacerlo en el fuego, vamos a derretir. El ghee está así de sólido porque nosotros lo ponemos en la heladera. Si lo dejan afuera de la heladera queda líquido, digamos, depende de la temperatura que haya en el ambiente. Pero ahora nosotros lo sacamos de la heladera, así que está sólido. Vamos a poner 75 gramos de ghee en este tarrito, lo vamos a derretir a fuego mínimo y después apagamos el fuego y con el ghee caliente, ahora lo vamos a hacer en la cocina, pues lo tenemos que hacer en el fuego. Y después cuando está el ghee bien caliente, derretido, le ponemos el chocolate semi amargo y lo derretimos también, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Querés un pedacito de chocolate? Vamos, uno chiquito. Adelante.
al horno a 180 grados, dijimos, y está espectacular, quedó espectacular. Miren, el cuchillo limpio. Ahora, para acompañar este brownie, lo que vamos a hacer una crema helada de banana. Yo tenía unas bananas congeladas, ¿sí? En el freezer. Me parecieron que por ahí eran un poco pocas. Entonces corté una bananita chica más. ¿Vos querés un pedacito? ¿Querés? Vamos a ponerlo. Bueno, dale. Vamos a ponerla Yo la pongo sola. Dale, en la licuadora. No, yo lo hago solo. Bueno. Audio Jungle. parece esta nueva receta? ¿Qué te pareció, Dante? ¿Te gusta? ¿No tengo cucharita? Bueno, no voy a buscar una cucharita. No tengo cucharita. A ver, ¿apretás la cucharita? Muy rico. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense de pedir el código de la Classroom de Google. Bueno, nos vemos la próxima, el próximo viernes, con la próxima receta. Quiero fotito, háganla. ¿Saludamos, Dante? Y chao.